Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hacen sus profesoras y profesores en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia y divulgación del conocimiento. Y a partir de aquí, pues vamos en este camino de que es Conociendo la UAM, conociendo las distintas áreas del saber de la propia universidad. Y hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante y la verdad de esta ciencia fuerte que históricamente se ha hecho en la Universidad Autónoma de Madrid, como son los semiconductores y en este caso su relación con la física fundamental. Y para eso hemos llamado a uno de nuestros mayores especialistas, como es el profesor Luis Viña. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un modesto especialista solamente, pero buenos días, Fidel. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM y permíteme que lo primero te presente a la audiencia. Como ha dicho, el doctor Viña Liste es profesor e investigador del Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del Grupo de Investigación SEMICUAN, que viene el acrónimo de óptica cuántica en nanoestructuras semiconductoras. Te hemos llamado, profesor Viña, pues para hablar de todo esto y la primera pregunta pues sería la más genérica, ¿no? ¿Qué relación existe entre los semiconductores y los aspectos fundamentales de la física? Bueno, el título precisamente está buscado porque cuando uno, quiere decir la gente en general, cuando piensa de semiconductores, se, se dedica especialmente a los aspectos aplicados, porque los semiconductores son los que han marcado la revolución informática y todo nuestro devenir desde mediados del siglo pasado, desde después de la guerra, donde el primer transistor de germanio se hizo en los laboratorios de Bell Labs en Estados Unidos, hasta a partir de ahí desarrollar ordenadores, que todos los tenemos presentes y los estamos utilizando, por ejemplo, en esta entrevista realizada a través de procesos online, a través de plataformas online, y a otras muchas cosas que están en nuestra vida ordinaria en todos los días, como son todas las cosas relacionadas con la luz y con los láseres y con los escáneres que vemos en los supermercados, con nuestros teléfonos móviles que están llenos de chips de semiconductores. Es decir, en realidad uno piensa en semiconductores y piensa en aspectos aplicados. Pero para llegar a esos aspectos aplicados uno tiene que realizar mucha investigación básica anterior, de manera que finalmente eso se plasme en posibles aplicaciones. Y los semiconductores son una plataforma fantástica para hacer investigaciones básicas de física fundamental, que uno podría pensar a veces que está solamente reservada para la física de partículas o para la física de altas energías. Pues no, los semiconductores permiten, dada su gran flexibilidad, hacer mucho de estos estudios también que tienen que ver con aspectos básicos y fundamentales del conocimiento del entorno en el que vivimos. Y eso es debido a que, como he dicho, los semiconductores son muy flexibles, son unos materiales que se pueden cambiar a voluntad. Lo primero que se ha cambiado en los semiconductores a voluntad es que se pueden hacer impuros. O sea, uno parte de un cristal que es perfecto, que es puro, que tiene toda la estructura periódica repitiéndose celda por celda, lo que uno podría imaginarse que es lo que quisiera tener, pero uno le puede añadir impurezas y le puede añadir impurezas de una manera controlada. Y eso es lo que dio lugar a toda la revolución de la electrónica y dio lugar a los chips, utilizando como semiconductor básico el silicio y dopándole bien con donadores, o sea, con átomos que ceden electrones o bien con átomos que captan electrones, pues uno puede tener semiconductores de varios tipos, de tipo N y tipo P, y hacer la electrónica. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, ese mismo hecho que los semiconductores se pueden dopar, o sea, se pueden añadir impurezas de una manera muy controlada, sirve para, por ejemplo, estudiar la superconductividad. La superconductividad es un fenómeno físico en el cual la corriente fluye por materiales sin pérdidas resistivas, sin que haya efecto Joule, sin que haya calentamiento, y los semiconductores, por ejemplo, es un material que muy altamente dopados a bajas temperaturas pueden permitir la superconductividad. O los semiconductores también, si se hace un crecimiento controlado y las impurezas se ponen exactamente en las posiciones que uno quiere poner y un número muy limitado, pueden utilizarse, por ejemplo, también tener, por ejemplo, un átomo de fósforo en silicio para usar ese átomo y el spin asociado, el momento magnético que tienen esas impurezas ahí, para ser asociadas como qubits. O sea, uno puede hacer, por ejemplo, procesos de información cuántica con semiconductores. Es decir, abarcamos
todo aspectos de uno que podría pensar que son física fundamental. Más allá todavía, ¿vale? Hay miles de ejemplos. Los semiconductores se pueden otra vez poner impurezas que sean magnéticas. Entonces uno puede tener un elemento que sea al mismo tiempo semiconductor y que sea ferromagnético. Entonces puede estudiar todas las propiedades básicas de eso y al final, cuando uno los conoce bien y puede optimizarlos, puede hacer memorias que sean tanto memorias ferromagnéticas como para utilizarlos para hacer electrónica, para hacer chips con ellos, ¿no? Y así podría citar innumerables ejemplos, ¿vale? Uno de los ejemplos fundamentales, por ejemplo, por citar e irme a lo más básico, es uno de los descubrimientos más importantes de la física del último siglo, de finales del último siglo, fue la condensación de Bose-Einstein, que es un fenómeno en que todos los átomos, cuando se enfrían a temperaturas muy bajas, átomos alcalinos en particular, se enfrían a temperaturas muy bajas, no se comportan como átomos individuales, sino que se comportan como una partícula macroscópica en donde todos van con la misma fase y todos responden por igual. Es un fenómeno que ha sido buscado durante muchísimos años, fue predicho por Einstein, por eso lleva su nombre de condensación de Bose-Einstein en la primera tercio del siglo pasado, y se descubrió a finales de este siglo y dio lugar a un premio Nobel en el año 2001 a Ketterle, Beeman y Cornell. Y eso es una cosa que uno pensaría, es de lo más fundamental y pensaría que está restringido a lo que estaba diciendo, átomos. Pues no, los semiconductores también se pueden comportar, cuando se hace adecuadamente, como que las partículas que unos citan semiconductores tienen características como los átomos, pero con ventajas que después, si quieres y si te interesa más, puedo incidir en ellos, con ventajas que permiten hacer estos procesos de condensación de Bose-Einstein, pero a temperaturas mucho más altas que lo que se logran en átomos. En átomos se logran a temperaturas por debajo de microkelvin, incluso hay que llegar hasta los nanokelvin, es decir, 10 elevado a menos 9 Kelvin, y en semiconductores, esta vez semiconductores muy puros y creados de una manera especial, se pueden tener estos fenómenos a temperaturas de helio líquido, es decir, a unos pocos Kelvin, a 10 Kelvin o así, o incluso con los materiales semiconductores apropiados se pueden obtener a temperatura ambiente. Es decir, como decía otra vez, no solamente para aspectos aplicados, sino los semiconductores es una plataforma donde uno puede estudiar aspectos fundamentales de la física de lo más variado que uno quiera imaginarse. Hay de muy distintos tipos, como he dicho antes. Profesor Viña, la verdad es que del amplísimo espectro que nos has contado de la aplicación de los semiconductores y la relación con la física fundamental, me gustaría que nos contara brevemente qué líneas de investigación estáis desarrollando en el marco de tu grupo de investigación. Bueno, pues precisamente he acabado con este tema en la pregunta anterior para que sirviese de unión, porque nosotros desde hace varios años ya, o sea, desde hace más de 10 años, estamos trabajando en lo que es la condensación de unas partículas que se llaman polaritones, que ahora explicaré brevemente lo que son bosones, ¿vale? Como he dicho, la condensación de Bose-Einstein, las partículas o las cuasipartículas se pueden dividir de una manera muy genérica entre unas que son fermiones y que obedecen a la estadística de Fermi-Dirac y otras que son bosones que obedecen a la estadística de Bose-Einstein, y estos bosones son los que se pueden condensar, los que pueden crear este estado macroscópico. Pues nosotros llevamos trabajando desde hace varios años en lo que se llaman microcavidades de semiconductores, que son sistemas en donde se hace una cavidad óptica, donde uno puede confinar el campo electromagnético, es decir, uno puede confinar la luz y al mismo tiempo puede confinar las excitaciones que con la luz uno hace en un semiconductor. Esas excitaciones en un semiconductor se llaman excitones, porque se excitan con luz. Pues bien, en estas microcavidades esos excitones se acoplan con los fotones, con los cuantos de la radiación electromagnética y forman una nueva cuasipartícula que se llama un polaritón, que es un bosón. Es un bosón, y si se hacen las condiciones apropiadas y se crea un número de bosones apropiados, todos esos bosones no se comportan individualmente, sino que llegan a un estado colectivo de condensado de Bose-Einstein. No es exactamente Bose-Einstein porque es un sistema fuera de equilibrio, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero eso es lo que hacemos. Entonces, en nuestros laboratorios tenemos
láseres sofisticados, láseres que producen pulsos de muy corta duración, de pulsos de femtosegundos y de picosegundos, es decir, del orden de, digamos, 10 elevado a menos 10 segundos, láseres continuos, sintonizables y con una anchura de línea muy fina, que nos permiten crear en estas cavidades estos condensados que a su vez ahora ópticamente podemos modular y podemos modificar. Y con ello estamos tratando de, estudiando sus propiedades básicas, ver al final cómo se pueden aplicar para hacer dispositivos que sean totalmente ópticos. Dispositivos que en donde la electrónica, que generalmente es más lenta, no sea necesario utilizarla, sino que todo se puede hacer ópticamente con las ventajas que tiene esto en cuanto al ritmo, a los procesos, a la velocidad con la que se pueden realizar los procesos. Y eso básicamente, o sea, la condensación de polaritones y su utilización en microcavidades que además después esculpimos para hacer circuitos, haciendo técnicas de litografía y de crecimiento epitaxial, pues ese es el motivo principal de nuestros estudios. Y tengo que añadir que eso es una cosa que no podemos hacer solos, ¿vale? O sea, eso requiere métodos de crecimiento muy complicados, que nosotros en nuestro grupo ni siquiera en la UAM tenemos para poder hacerlos, y todos nuestros trabajos son en colaboración con otros grupos americanos y europeos, principalmente europeos, pues de muchos países, de Alemania, de Francia, de Grecia, de Inglaterra, y llevamos todos esos años interaccionando y colaborando con ellos para poder hacer este tipo de investigaciones. Profesor, si algo tenéis los científicos son la ciencia que hacéis hoy, pero sobre todo la que tenéis en vuestra cabeza como los retos del mañana, ¿no? Me gustaría brevemente, y siempre que lo puedas contar, ¿qué retos os ponéis por delante para los próximos años en vuestra línea de investigación? Pues precisamente lo que pretendemos es que estas ideas que tenemos, que ahora a este nivel las estamos estudiando a nivel fundamental, a ver las posibilidades que hay de posibles aplicaciones de estos materiales, en algún momento se puedan hacer realidad, ¿vale? Por ejemplo, también no he comentado, pero una cosa que es muy importante con estos polaritones es que uno puede crear arrays, o sea, uno puede crear matrices de estos polaritones y crear toda una distribución de ellos que en principio se pueden utilizar también como qubits para hacer simuladores cuánticos, y entonces para toda la gran importancia que tiene hoy en día la información cuántica. Entonces, uno de nuestros aspectos fundamentales es tratar de utilizar estos polaritones como simuladores cuánticos, o también reducir el número de polaritones para poder llegar a aspectos puramente cuánticos, no solamente la condensación macroscópica de los polaritones, sino tener sistemas de muy pocos polaritones para poder manipularlos y hacer con ellos procesos de información cuántica. En la primera respuesta, cuando te pregunto de forma genérica sobre la aplicación, ¿no?, de los semiconductores y la relación con la física fundamental, me has puesto muchísimos ejemplos de campos en los que se puede llegar a aplicar todo esto, pero claro, por otro lado necesitamos empresas, ¿no? Y necesitamos organizaciones que quieran que nuestra ciencia también co-crearla de forma conjunta, pero también poder aplicarla. Si nos estuvieran escuchando alguna industria, alguna organización pública o privada, esta videoconversación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿qué te gustaría, profesor Viña? ¿Qué mensaje te gustaría lanzarles sobre la colaboración al final desde el sector privado también con la propia universidad? Bueno, lo primero que habría que decir es, desgraciadamente en España, si nos limitamos a nuestro país, el número de empresas que trabajen en estos aspectos de la optoelectrónica en semiconductores es muy limitado. Sí hay empresas que trabajan en electrónica y que incluso hacen dispositivos de alta potencia, hay empresas, sobre todo en el norte del país, que se dedican a ese tipo de cosas. En la optoelectrónica, es en lo que estamos nosotros, hay muchas menos. Entonces habría que animarlo. Ya sé que es difícil, ¿vale? Lo que es difícil también es hacer una spin-off, porque uno decía, bueno, ¿y por qué no lo hacéis vosotros mismos? ¿Vale? Pero ya digo, esto es un campo donde las inversiones que hay que hacer son grandes, lo cual no está claro que la gente quiera entrar así a probar simplemente, sino que necesita muchas inversiones, pero cuando se hacen pagan, ¿vale?
Entonces, lo que sí que habría que pedir es que a los empresarios españoles que al menos tuviesen la visión de contactar con los colegas que hay en Europa, porque sí hay empresas, sí hay entidades que están interesadas en este tipo de cosas, sí hay programas incluso de la Unión Europea que potencian este tipo de cosas y que no dejen de perder las oportunidades y de saber que tenemos expertos aquí. O sea, cuando quieran tratar cosas de optoelectrónica saben que pueden contar humildemente con lo que nosotros podamos contribuir a informarles. Pues desde aquí dejamos este mensaje para aquellas organizaciones que le pudiese interesar, al menos abrir una conversación, empezar a hablar de cómo podríamos empezar a trabajar bien contactando con el profesor Viña, bien con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaremos encantados de abrir esas conversaciones que seguramente nos podrían llevar a tener proyectos de futuro. Profesor, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como tú mejor consideres. Muchas gracias, Fidel. Yo lo que sí quería decir es que estas son cosas que uno no llega individualmente, o sea, que uno tiene que hacerlas a través de un grupo y sobre todo cuando uno empieza tiene que tener la gente adecuada también que lo acoja. Entonces yo simplemente, aunque ya no son gente que ahora mismo está en la universidad, pero no quiero dejar pasar que toda la labor que estamos haciendo ahora, el grupo en el que yo estoy y lo que estamos dedicando a ello, es básicamente debido a que ha habido dos inmensos profesores en esta universidad que ahora mismo están jubilados y que quiero decir explícitamente su nombre, que son el profesor José Manuel Calleja Pardo y el profesor Carlos Tejedor de Paz, uno experimental, otro teórico, que durante muchos años han estado aquí y nos han animado a la gente más joven que empezamos con ellos cuando nos unimos a la Autónoma, ya un poco seniors nos unimos, pero cuando nos unimos a poner todos los medios y todo el interés y a poder colaborar y a poder pedir proyectos de investigación conjuntamente y hacer que esto pudiese salir adelante. Sin gente como ellos, desinteresada y que han velado por todo esto, no hubiese sido posible llegar a muchas cosas a las que estamos hoy en día en la Autónoma y nuestros mayores tenemos que agradecerle lo que han hecho por nosotros. Gracias. Doctor Luis Viña Aliste, profesor investigador del Departamento de Física de Materiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador del grupo de investigación sobre semiquant, sobre óptica cuántica y en nanoestructuras semiconductoras. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la UAM. Gracias a ti, Fidel. Muchas Y a gracias. todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.